En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Dos apuntes sobre este evangelio. Primero, el referido al propio Jesús. Nazaret no era una gran población, no se sabe con exactitud, pero era un pueblo pequeño, una aldea pequeña, y por lo tanto una parte considerable de los que vivían en Nazaret eran vecinos, amigos o vecinos incluso familiares, ¿no? Vecinos que todos se conocían, por supuesto, pero con una relación o de amistad o de sangre, ¿no? Unos vínculos más o menos próximos, pero eso hace todavía más extraño este acontecimiento. En su ciudad, es decir, en Nazaret, la gente que le conoce, que durante 28, 30 años ha vivido con él, y además quién era él, o sea, podían evidentemente no saber que él era el Hijo de Dios, pero que era una buena persona, tenían que saberlo. Y de hecho no le reprochan ninguna cosa mala. No dicen: ¿de dónde saca tanta sabiduría? Pero si sabemos que tiene un carácter violento, o si sabemos que es un ladrón, o que es un mal trabajador, o que ¿no? O sea, lo único que le reprochan es precisamente ser de allí y tener familia allí. Es un claro ejemplo de envidia ante uno de los nuestros que ha triunfado, que tiene, lo reconocen, que tiene tanta sabiduría. Es un caso de envidia. Bueno, esto lo padece Jesús, que es absolutamente inocente, es decir, que no había nada que pudiéramos encontrar en él para justificar, porque muchas veces cuando quieres, hay un viejo refrán que dice: cuando quieres matar a tu perro, di que está rabioso. Bueno, tú le buscas algo al perro para tener una justificación para matar al perro. Pero aquí no había justificación y de hecho, repito, no aducen para su rechazo, no aducen ni un solo acto malo en el comportamiento de Cristo. Por tanto, la envidia, y una envidia que también eso nos puede afectar a nosotros, es decir, ser nosotros víctimas de esa envidia. No creo que con tanta inocencia por cómo tenía Jesús, ¿verdad? Porque nosotros sí que tenemos siempre algo y a veces tenemos mucho. Luego, eso le pasa a Jesús, tenemos que dar la vuelta y verlo al revés, ¿no? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿Cuántas veces nuestro comportamiento ante la gente puede estar motivado por esto? Consciente o inconscientemente. Tienes envidia a una persona, a veces a un hermano, a alguien muy próximo, a veces a tu cónyuge incluso. Es decir, tienes envidia, ¿por qué? Porque ha triunfado, porque sus hijos son mejores estudiantes, porque es más guapo, porque por lo que sea, tienes envidia. ¿Y qué sucede entonces? Normalmente la envidia actúa de una forma muy sutil. Es difícil encontrar a una persona francamente envidiosa, que dice: voy a hacer esto porque le tengo envidia. Difícil. Más bien te encuentras a muchas personas que camuflan sutilmente su envidia. Y entonces buscan una justificación, una argumentación, una excusa. Estoy contra esta persona porque hizo, porque me hizo, porque se comportó. Y de esa manera, de alguna manera,
piensan ellos que tienen una justificación para poder hacer lo que quieren contra esa persona. Y por eso creo que esto nos tiene que servir de examen de conciencia. Por un lado, cuando soportamos, padecemos las consecuencias de la envidia, pues tenemos que decir, Señor, estoy como tú, crucificado como tú, sufriendo como tú. Por otro lado, cuando somos nosotros los que estamos actuando contra alguien, hay que ser muy exquisitos de conciencia para llamar a las cosas por su nombre. Lo que tú estás haciendo es pasando una factura antigua. Eso es muy frecuente, por ejemplo, cuando llega la hora de repartir la herencia después de la muerte del papá, de la mamá o de ambos. ¿Por qué esos enfrentamientos entre hermanos? Por cosas que probablemente no tienen importancia y que no lo harías en cualquier otro caso, y sin embargo con tu hermano lo haces. ¿Por qué? Porque estás pasando viejas facturas. Es que a él mi madre siempre le quiso más, es que a ella mi padre siempre la quiso más, y ahora yo paso esas facturas. Por eso, el que al Señor le haya ocurrido esto, repito, nos tiene que servir para nosotros, cuando nos parece que nos están tratando con envidia, que el motivo por el cual nos atacan es que estamos destacando en algo en lo que ellos no destacan, o simplemente que estamos siendo fieles al Señor y que nos están atacando por nuestra fidelidad a Cristo. En ese caso, identificarnos con Cristo crucificado. A ti, Señor, te hicieron esto, no es de extrañar que me lo hagan a mí. Y luego al revés, cuando yo tengo algo contra alguien, ¿a qué se debe? Hay que ser muy sinceros. ¿A qué se debe? ¿No será que en el fondo tienes envidia de esa persona? Y que si esa persona no fuera más brillante que tú, o alguien de su familia fuera más brillante que tú y tú tienes envidia por eso a esa persona, ¿no será esa la verdadera causa? ¿No te comportarías de otra manera, más misericordiosamente, si eso no fuera así? Así que hoy el Señor nos invita a meditar sobre la envidia, y eso es algo que siempre tenemos que tener presente, porque muchísimas veces, está de fondo subliminal de algunos comportamientos que son contra el amor de Dios y que son pecaminosos. De pie, por favor.